Delphias Audiolibros presenta Halo Cryptum, libro publicado el 4 de enero de 2011 por el escritor Greg Bear. Capítulo 33. El consejero. Primera forma. Enviado para escoltarme, el mismo que había hablado con mi padre bajo la cúpula. Era solo un poco mayor que yo, 20 años domésticos como máximo. Se subió a la plataforma con vista directa al mundo de mi familia. Se dirigió primero a 3 miembros del equipo de seguridad, luego se volvió hacia mí, y sonrió. Este indecoroso rictus me escandalizó. Los humanos podían haber sido capaces de ello, pero un Forerunner primera forma, y un consejero en eso. Respondí a su leve reverencia y al toque de pecho con uno propio, ejecutándolo, debo decir, con una gracia practicada. Eres todo un espectáculo, nacido de las estrellas de duración eterna, dijo el consejero, con respeto a mí. Pensé, forma distorsionada con verdadera admiración. Mi nombre es Polvo Espléndido de Antiguos Soles. Mis colegas me llaman Polvo. ¿Es aceptable tu mutación? Es lo que es, le dije, una frase infantil. Otra vez el rictus. No me gustaba. Tengo encías expertas que pueden hacer ajustes mínimos. Cosméticos, principalmente. Pero debo decir que esta combinación de rasgos tiene una clara atracción. ¿Combinación? Le dije. Un escaneo al embarcar confirma que combinas perfectamente las estructuras mentales y neurológicas de guerreros, siervos y constructores, con un toque de trabajador de vida. Eso tiene sentido. Fue una trabajadora de vida la que equipó la nave que guió tu mutación, y, según tengo entendido, fue el propio Didacta quien proporcionó la impresión. Escuché y no dije nada, juzgando que se trataba de un Forerunner al que le gustaba hablar y le gustaba dominar una habitación rápida y fácilmente. Al mismo tiempo, había sido objeto de admiración, evaluación, atención en tonos familiares y puesto en mi lugar, como alguien a quien le vendría bien un buen ajuste o dos. Pero el Didacta dentro de mí no era fácilmente reprimible. ¿Cuál de mis patrones se deriva de un trabajador de vida? Vamos a averiguarlo. Polvo espléndido. No me atreví a pensar en él tan solo como polvo. Convocó a 3 pequeñas ancillas, que revolotearon detrás de mí en el puente y se prepararon para tomar muestras y guiar sondas. Nada de eso. Me balanceé con alguna alarma, pero Polvo Espléndido volvió a sonreír, y luego les hizo señas para que se fueran. Misterios y sorpresas, dijo. Podemos averiguarlo más tarde, cuando sea apropiado, cuando lo decidas. Pero no estamos aquí para medirte o entenderte. Estamos aquí para transportarte a la capital. Has sido convocado por el Consejo para testificar. ¿Qué te dicen los recuerdos del Didacta de las defensas Forerunner, pasadas o presentes? Muy poco, por ahora, le dije. Solo recuerdo y entiendo lo que el Didacta hubiese entendido en el momento de mi mutación. Sin duda tu ancilla te ha informado que el dominio está experimentando dificultades. Sí, el Consejo ha almacenado una gran cantidad de material de archivo e incluso contable en el dominio. Ahora no podemos acceder de forma fiable a nada de eso. Afortunadamente, una nave como esta tiene suficiente conocimiento para servirnos, por ahora. ¿Puedo hacer una pregunta personal, consejero? Adelante, pregunta. ¿Tu sonrisa? Soy parte de un nuevo patrón, más natural. Algunos lo llaman atavístico. Pero en lugar de estar sujetos a muchas mutaciones a lo largo de siglos, sufrimos una serie de cambios económicos en un solo año doméstico. Nuestro punto final es menos rígido, menos distorsionado y ornamental. ¿Quién es nosotros, consejero? Venimos de familias constructoras, en su mayoría, pero algunos entre nosotros son guerreros siervos. Sé cauteloso. Por supuesto, el Didacta se opondría a esta desviación de la tradición. Al menos, suponía que esa era la causa de su reacción. Polvo Espléndido continuó. Esto nos deja con menos distorsiones inherentes tanto de la anatomía como de la mente. Menos prejuicios. Algunos dicen, menos sabiduría impresa, ya que tenemos menos mentores. De hecho, se suponía que íbamos a complementar ese déficit con el estudio del uso del dominio. Pero eso es difícil ahora. Siento la pérdida. ¿Cuántas mutaciones más vas a sufrir? Ninguna, dijo. En cierto modo, soy como tú. Somos lo que somos. Y volvió a sonreír. En silencio, estudiamos la curva del mundo de mi familia. ¿Se me permitirá volver alguna vez? Le pregunté después de unos momentos. Yo no lo prohibiría. En la práctica, quién sabe. Lo estudié. No parecía importarle. En su alcance y flexibilidad, sus expresiones me recordaban tanto a los jóvenes manipulares como a los seres humanos. Me preguntaba si eso era algo bueno. No me gustaba mucho. Y aún así me agradaban los humanos, en su mayoría. Luego nos separaron de la órbita planetaria y el mundo de mi familia se hizo pequeño. En unos pocos minutos más, la nave del Consejo aprovechó una gran cantidad de energía de vacío para aplanar la curva de nuestra órbita estelar, y el planeta en el que nací desapareció por completo. ¿Cómo te convertiste en consejero?, le pregunté. A varios de mis compañeros se les ha concedido. Se los podría llamar cargos temporales. Mi nombramiento es temporal. Un grupo revolucionario. ¿Qué hay del maestro constructor? ¿Estamos en estado de guerra? Los Forerunners han permanecido en un estado clandestino de guerra desde que el Didacta derrotó a las fuerzas humanas en Charuma Core. ¿Guerra contra el Flood? Muy pronto. Esos detalles. Ahora, sin embargo,
Estamos a punto de instituir un Tribunal Supremo del Manto. El Filarca de los Constructores ha restablecido el cuerpo de los guerreros siervos, y se ha unido a ellos para pedir procedimientos judiciales. Las cuestiones legales y estratégicas serán decididas por el Consejo y el Tribunal. Nunca había ocurrido tal procedimiento en vida de mi padre, mucho menos en la mía. No es bueno, no es bueno. Me hice eco de ese juicio interno. Tal vez, pero necesario, dijo el consejero. ¿Cuándo podré saber más sobre este estado de guerra? Pronto. Espero. ¿Está el Flood sobre nosotros? El Flood. Durante 10.000 años, esa amenaza ha propulsado la estrategia y la política de los Forerunners en todas partes, y ha distorsionado a algunos de nosotros hasta el punto de violar todo lo que hemos defendido. Ahora somos mucho más conscientes de lo que era el Flood y en lo que se ha convertido. La mayoría del conocimiento da fuerza, nacido de las estrellas. Este conocimiento, sin embargo, casi nos ha hecho enloquecer, y me preocupa que pueda tener el mismo efecto en ti. Con tu huella de guerrero y todo eso. Me dio la misma expresión enfocada con la que lo había estado escudriñando. Y luego sonrió una vez más. ¿Por qué?, le pregunté. Porque se nos ha dicho que te demos acceso a ti y a tu ancilla a toda la información transportada en esta nave del Consejo. Información oculta a todos menos a unos pocos Forerunners durante miles de años. Yo mismo solo he estado al tanto de partes clave durante unos meses. Con eso, el joven consejero hizo que 2 de los guardias de la nave me regresaran a mi cabina para comenzar lo que él llamó, con un giro de sus labios, mi período de iluminación. Capítulo 34. El viaje físico entre el mundo de mi familia y la capital de la Ecúmene normalmente dura menos de 2 horas, por razones que no se me explicaron inmediatamente. Incluso viajando en la nave súper rápida del Consejo, nuestro viaje duró 3 días. Todo el espacio-tiempo en esta porción de la galaxia, quizás toda la galaxia, estaba todavía perturbado. Más de 15 veces experimentamos los efectos inevitables del salto al desliespacio y la reconciliación. Un viaje ordinario podría haber conllevado 1 o a lo sumo 2 pasajes. El alivio de estar fuera de las posibles garras del maestro constructor pareció abrir partes sustanciales de mi impresión. Quizás mi otra memoria estaba llegando a confiar en mí también. Me quedé a solas, aprovechando el tiempo extra para explorar las posibilidades de autodescubrimiento e integración. Mi cabina se convirtió en mi universo. Por fin se me abrieron ciertas corrientes en la memoria del didacta sobre el Flood, un bienvenido, aunque gradual flujo de memoria y conocimiento. Había llegado a comprender al didacta lo suficiente como para que su simpatía por los humanos vencidos y los Sansiugum no me sorprendiera completamente. Y él había sentido simpatía, incluso pesar. La guerra no había sido una lucha justa, con el Flood devastando sistemas humanos, por un lado, y una marea de migración humana lejos del peligro que los empujaba a los territorios Forerunner. Una gran tragedia había sido inevitable. El didacta sintió esto agudamente. En cuanto a la naturaleza del Flood, en todas las circunstancias naturales, los seres vivos compiten. Esta es una directiva primordial para aquellos que defienden el manto. No es una bondad disminuir la competencia, la depredación, incluso la guerra. La vida presenta luchas y muerte, así como alegría y nacimiento. Pero los Forerunners en su sabiduría más elevada también sabían que la ventaja injusta, la destrucción sin sentido, la muerte sin sentido y la miseria, un desequilibrio de fuerzas, pueden retrasar el crecimiento y reducir el flujo del tiempo de vida. El tiempo de vida, la alegría de la interacción de la vida con el cosmos, era el fundamento del manto mismo, el origen de todas sus reglas convincentes. Y el Flood parecía demostrar un tremendo desequilibrio, un cruel exceso de depravación. Ciertamente los humanos y Sansium se habían sentido así. El Flood llegó por primera vez desde una de las nubes magallánicas de estrellas que se desplazan justo fuera de los confines de nuestra galaxia. Se desconocía su origen exacto. Sus primeros efectos sobre los sistemas humanos en los confines de nuestro brazo de la galaxia fueron sutiles, incluso benignos. Así parecía. Los humanos sospechaban que fue transportado en antiguas naves estelares, toscas en su diseño, pero completamente automatizadas. Las naves no tenían ni pasajeros ni tripulación, y cargaban poco de interés, pero sí una carga de tipo uniforme, millones de cilindros de vidrio que contenían un polvo fino y desecado. Los humanos encontraron escombros de las naves en mundos deshabitados y habitados por igual. Los cilindros fueron examinados cuidadosamente, con las más estrictas precauciones, y su contenido de polvo fue analizado y se encontró que eran moléculas de cadena corta, relativamente simples y aparentemente inertes, orgánicas, pero no vivas ni capaces de vivir. Los experimentos iniciales demostraron la posibilidad de efectos psicotrópicos en algunos animales inferiores, pero no en humanos o Sansium. Los principales animales afectados por el polvo eran, como resultó, mascotas populares en las sociedades humanas, los Feru, criaturas vivaces y gentiles que fueron encontradas por primera vez en Faunjacor. Cantidades muy pequeñas de polvo indujeron cambios en los Feru que mejoraron su comportamiento doméstico, los hicieron más cariñosos, no tanto dóciles sino ingeniosamente carismáticos. Muy pronto, en un mercado negro emergente, fuera del control de los gobiernos humanos,
Los Feru tratados con estos polvos raros alcanzaron un precio muy alto. Los Sansyugum en este punto también adoptaron a los Feru como mascotas. Durante siglos, docenas de mundos humanos y Sansyugum criaron y empolvaron a estos animales, sin consecuencias negativas. Ningún investigador sospechó los efectos a largo plazo del polvo, que se adhirió a puntos clave en los genes de los Feru y comenzó a cambiarlos, mientras que al mismo tiempo mejoraba sus comportamientos. Lo que pronto se convertiría en el Flood se manifestó por primera vez como un crecimiento peculiar que se encontraba en aproximadamente un tercio de todos los Feru tratados con el polvo. Una especie de pelaje holgado y suave crecía entre los hombros de las mascotas. Fue considerado por los criadores como una mutación natural, incluso una variación agradable. La calidad sensual del pelaje impresionó particularmente a los Sansyugum, que reprodujeron estos ejemplares. Otros Feru pronto fueron encontrados pastando entre estos compañeros, consumiendo su pelaje, y en ocasiones incluso consumiendo a los propios animales. Los Feru eran herbívoros por naturaleza. Esto pareció activar algún tipo de temporizador biológico, una señal de expansión. En muy poco tiempo, los Feru estaban produciendo crecimientos mucho menos atractivos. De sus cabezas brotaron varas flexibles rayadas, que a su vez también eran consumidas por compañeros Feru, causando abortos y nacimientos no naturales. No había cura, pero esto era solo la superficie de la creciente infestación. Los Feru pronto estuvieron más allá de la recuperación. Los humanos y los Sansyugum eliminaban a sus mascotas con pesar y perplejidad, porque estas primeras etapas estaban más allá de su entendimiento biológico. La mayoría de los investigadores creían que los Feru simplemente habían sido excesivamente criados y sobreespecializados. Algunos incluso fueron devueltos a su hábitat nativo en Faunjakor. Entonces, los humanos comenzaron a manifestar los crecimientos. Algunos humanos, al parecer, consideraban a los Feru como alimento. Estos humanos se convirtieron en vectores. Todo lo que tocaban también estaba infectado y, con el tiempo, lo que desechaban, extremidades, tejidos, también podía propagar la infección. Así comenzó el Flood. La plaga pronto se propagó de humanos a Sansyugum, de humanos a humanos, pero rara vez de Sansyugum a humanos, alterando sus comportamientos sin cambiar aún su apariencia exterior. Los humanos infectados combinaron sus recursos para forzar a otros humanos a infectarse, usualmente por canibalismo de un individuo sacrificado, inducido a crecer hasta alcanzar un tamaño prodigioso antes de ser consumido mientras estaba vivo. Para ese momento, docenas de mundos estaban completamente infestados y más allá de ser salvados. Los seres humanos y otras especies animales comenzaron a reformarse en otras formas variadas y viciosas, equipadas para mutilar y matar, y consumir, absorber y transformar. Los mundos infectados e incluso sistemas enteros fueron puestos en cuarentena. Sin embargo, muchos de los infectados escaparon y propagaron la plaga a cientos de mundos en 15 sistemas. Los humanos fueron los primeros en reconocer el peligro extremo. Y aquí fue donde el antiguo cautivo de la presión precursora entró en la historia. Los humanos habían descubierto cómo comunicarse con el cautivo, pero solo por segundos o minutos a la vez. Los primeros investigadores trataron de usarlo como una especie de oráculo, pidiendo las respuestas a vastas y difíciles preguntas de la física e incluso de la moral, todas las cuales generaron respuestas confusas o inútiles. Pero finalmente se prepararon y formularon una serie de preguntas. Preguntaron acerca del Flood, y lo que estos humanos recibieron como respuestas los traumatizó tan profundamente que muchos se suicidaron en lugar de continuar viviendo con sus conocimientos. Con el tiempo, como una especie de defensa, el acceso al cautivo se redujo, y luego se cortó por completo. Se agregó la cerradura de tiempo humana. La comunicación se interrumpió. La mayoría de los humanos llegaron a creer que el cautivo era una aberración antigua y que había sido encarcelado por los precursores por una causa justa, y que sus pronósticos, si eran así, eran absurdos, incluso dementes. Los humanos en la cúspide de los estragos del Flood fueron impulsados a una brillantez inigualable. Encontraron una cura. Aquí detecté en los documentos la admiración de la propia moldeadora de vida. Un nuevo sacrificio. En su totalidad, un tercio de la especie humana debe ser alterada, colocada en el sendero de la infestación Flood, y combatir fuego con fuego infectando al Flood mismo con un conjunto destructivo de genes programados. El Flood no tenía defensa. La mayor parte se extinguió. Algunas naves que transportaban lo último del Flood escaparon y dejaron la galaxia una vez más, con destinos desconocidos. En el momento de esta heroica lucha, los humanos también estaban luchando contra los Forerunners. Los humanos estaban desesperados. Su desesperación los hizo crueles. Necesitaban nuevos mundos, mundos no infectados, y los tomaron. La crueldad y la aparentemente irracional conquista y destrucción obligaron a los Forerunners a reaccionar con decisión. Esta doble guerra era la fuente de la vergüenza del didacta, aunque como él habría alterado su conducta, de haberlo sabido, no estaba nada claro. Las fuerzas humanas fueron erradicadas y los mundos ocupados por humanos fueron reducidos, uno por uno,
hasta que la batalla de Charumakor destruyó la última resistencia humana. Los Sansyugum ya se habían rendido. No se encontró a ningún infectado por esta supuesta plaga. Todos los especímenes empolvados e infestados de los Feru llevaban mucho tiempo muertos, destruidos. Las embarcaciones originales que habían transportado los contenedores de vidrio también habían sido destruidas, tal vez por el perverso deseo humano de que los Forerunners enfrentaran una infestación similar y no estuvieran preparados. Muchos Forerunners, de hecho, consideraron toda la historia del Flood, porque ese era el nombre que los humanos le dieron a esta infestación que se propagaba, a esta enfermedad intergaláctica, como una falsificación diseñada para absolver a los humanos y Sansyugum de la culpa. El resto de la historia la conocía o la había deducido, y mi conocimiento coincidía con los del didacta. La bibliotecaria fue autorizada para preservar algunos especímenes humanos, y para preservar los rastros de memoria de muchos otros, un procedimiento considerado con mucha disensión y disgusto por los observadores ortodoxos del manto. Pero la posibilidad del retorno del Flood inició los acontecimientos que dieron forma a la historia Forerunner hasta mi época, y la mayor parte de ella, casi toda, era mantenida en secreto por el maestro constructor y su gremio, incluido mi padre. Solo unos pocos consejeros simpatizantes estaban completamente informados. Así comenzó el conflicto con los Prometeos. El didacta proponía vigilancia e investigación, y, en caso de cualquier retorno del Flood, independientemente de cómo se manifestara, un aislamiento sistemático de los mundos infectados y, si fuera necesario, la inmolación. Propuso establecer mundos fortaleza, mundos escudo, a través de las porciones de nuestra galaxia dominadas por los Forerunner, para monitorear potenciales brotes y estar preparados para combatirlos con extrema precisión y mínima destrucción. Otros tenían soluciones más ambiciosas. El didacta y los Prometeos se enfrentaron contra la facción más extrema de los constructores, ahora en completo control del Consejo. Esta facción vio tanto una oportunidad para crear armas definitivas contra tal amenaza, como una forma de maximizar y hacer permanente su poder político al mismo tiempo. Así, mi padre y el maestro constructor comenzaron a diseñar una serie de instalaciones, mucho menos numerosas que los mundos escudo propuestos, que se convertirían en los halos. Al irradiar una poderosa ráfaga de neutrinos supermasivos en fase cruzada, estas instalaciones eran capaces de destruir toda la vida en todo un sistema estelar. Bien sintonizadas y con la energía adecuada, podrían hacer más que eso, podrían matar toda la vida neurológicamente compleja a través de franjas enteras de la galaxia. La facción extrema ganó. El miedo mandaba en el Consejo, y el Consejo escuchaba. El didacta perdió su batalla política y se vio obligado a exiliarse. Durante los siguientes 1000 años, se construyeron 12 de estas instalaciones. Su punto de construcción estaba muy lejos de la galaxia, en una instalación superior conocida como el Arca. Adquirió ese nombre debido a la creciente reacción de influencia que surgía por parte de los trabajadores de vida, y en particular de la misma moldeadora de vida, la bibliotecaria. Insistió en que no tomar medidas contra el uso final de los halos era una blasfemia contra el manto. Los trabajadores de vida tenían su propio tipo de influencia. Si se retiraban, todos los esfuerzos médicos podrían cesar. El maestro constructor vio que ceder a sus demandas era menos costoso que luchar contra ella. Y así, a la bibliotecaria se le permitió recolectar especímenes y recrear sus condiciones ecológicas en el arca mismo, incluso cuando el arca terminaba y transportaba los primeros halos, utilizando una poderosa variedad de tránsito por el desliespacio de puntos fijos llamados portales. Las instalaciones habían sido dispersadas. El halo probado en Charumakor había sido disparado a muy baja potencia, actuando como lecho de pruebas. Ese había sido un uso autorizado. Pero entonces, un segundo halo había sido usado para castigar a los Sansyugum. Con horror, me di cuenta de que lo que había presenciado había sido solo el comienzo, y que los mundos de los Sansyugum, después de nuestra breve y traumática visita, habían sido reducidos a la espantosa condición de fragilidad biológica que habíamos visto en Faunjakor. El Consejo no había autorizado este uso. El maestro constructor había excedido su autoridad. Había sido acusado incluso por sus colegas de blasfemia contra el manto, y de un crimen contra la naturaleza. Lo que el didacta no podía entender, en el momento de mi instrucción, era porque la bibliotecaria había escogido este momento para reunir especímenes de los Sansyugum, corriendo el riesgo de provocar su rebelión, y la ira del maestro constructor. Encontré esa respuesta en los registros del Consejo, con la ayuda de mi ancilla expandida y liberada. 300 años antes, el Flood había regresado. Había sido descubierto en formas nuevas e inesperadas en mundos reasentados por los Forerunners después de la guerra. Estaba atrapado en un nudo retorcido de contradicciones. Enfrentado a la realidad del Flood,
No pude evitar pensar que la locura de aquellos que habían fabricado los halos y los habían desatado podría ser el camino correcto. Un objetivo sólido, un plan sólido, medidas extremas contra un enemigo extremo, luchando por la supervivencia contra una amenaza sin forma. Al diablo con el manto. La supervivencia y nuestra forma de vida estaban en juego. Todo parecía eminentemente racional. Casi empecé a creer que era el didacta quien estaba loco, y posiblemente estos jóvenes consejeros, y no el maestro constructor o mi padre. Finalmente, en furia y frustración, me despojé de mi armadura, cortando deliberadamente el contacto con la ancilla, que creía que me había fallado o vuelto a desorientar, y dormí. Si buscaba paz y seguridad, ese fue mi error. Los recuerdos reales del didacta, partes de ellos, finalmente florecieron dentro de mí. La arena estaba equipada con pasarelas. Vi vívidamente, desde su punto de vista, al didacta explorando la pasarela alrededor del cilindro intacto y sellado de abajo. Hace 10.000 años, el didacta anduvo solo alrededor del casco en forma de cúpula, contemplando si debía o no activar un dispositivo humano. Algo pequeño, diseñado para una mano humana y que encajaba como un juguete en su propia palma. Una forma de comunicarse directamente con la criatura dentro de la celda. Algo fabricado por humanos. Atravesando la tecnología de los precursores. ¿Cómo es posible? Muchas preguntas relampagueaban en la mente del didacta, y con dificultad las separaba de las mías. ¿Era esto en realidad un precursor, como los humanos habían creído al principio? ¿O era algo fabricado por los precursores, posiblemente un hermano extraño y distorsionado tanto para los Forerunners como? El didacta era reacio a considerar esto, para los humanos, precursor. Hermano antepasado de, que, el didacta manipuló el dispositivo. El casco sobre el cilindro se hizo transparente a sus ojos, y vio lo que había dentro. La celda contenía, en suspensión temporal, un genuino monstruo, una criatura grande con una anatomía general similar a la de un humano groseramente deforme, aunque poseía 4 miembros superiores, 2 piernas degeneradas y una cabeza casi indescriptiblemente fea. Una cabeza con una forma notablemente parecida a la de un artrópodo antiguo sembrado hace mucho tiempo en varios planetas, presumiblemente por los precursores, y conocido por algunos como un euripterido. Un escorpión marino. Ojos ovalados, facetados, inclinados, sobresalían por delante de su cara baja y plana. Y desde la parte posterior de la cabeza, una larga cola segmentada descendía por la columna vertebral, terminando en una púa malvada de 2 metros de largo. Un timbre me despertó bruscamente. Desorientado, temblando, inseguro de quién o incluso qué era, miré alrededor de mi cabina. Vi mi armadura desplomada en una esquina y una ancilla de la nave parpadeando rápidamente en otra. Finalmente habíamos llegado a la capital. Incluso con el largo viaje, no había tenido tiempo suficiente para una integración completa. Sin el dominio, la integración podría eludirme para siempre, y dentro de mí, siempre sería un revoltijo fragmentado. Traté de recordar todo lo que había visto. La mayor parte ya se estaba desvaneciendo. Solo tenía una vaga impresión del cautivo. Vaga, pero espantosa. Claramente, esas preguntas que el didacta no había resuelto para su propia satisfacción eran más difíciles de aclarar. Pero el proceso de alguna manera había impulsado una pregunta que ni yo ni mi otra memoria podíamos responder. ¿Por qué me necesitaban si el propio didacta había sido liberado y reintegrado? ¿Por qué no ir directamente a él? Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima, amigos.